La naturaleza salvaje y los infinitos universos de vida en el mar siempre fueron la pasión de la bióloga Paula Ayerdi. Desde pequeña daba cátedra a quien fuera para respetar hasta el más pequeño de los seres. Yo me acuerdo que sacaba el cuchillo y rompía picoroco y rompía erizo para que vinieran los cardúmenes de pescado a comer. Y se llenaba de pescado, de peces, en ese minuto, peces, y ella con los ojitos todavía, en este minuto me emociono, y me decía, pero hay una cosa que no entiendo. Yo le decía, ¿qué, Paulita, no entiende? Lo que tú me llevaste hoy día a ver era maravilloso. Pero ¿por qué tienes que matar tantas especies con el cuchillo? ¿Qué matar? Yo no he matado a nadie, le decía. Pero ¿cómo, papá? Tú rompiste erizo, rompiste picoroco, rompiste cosas para que vinieran los otros a comérselo. Plop. A los 28 años, Paula sintió que debía hacer algo por las especies en peligro de Juan Fernández. Cuando supo que su novio se embarcaba hacia ese extraordinario lugar, la noticia actuó sobre ella como un imán irresistible y quiso seguirlo con porfía. El pueblo le dijo, mira, Paulita, tú sabes cómo es la Armada. Yo ya había entregado la lista de los que íbamos a ir dentro de los grupos, así que yo no te puedo meter ahora, ¿no? Es que tú tienes que meterme en la lista. Bueno, voy a intentarlo. Lo intentó. Se metió en la lista y la Armada le dijo que no cabía nadie más. Y me dijo, papá, no me quiere aceptar la Armada. ¿Ves? Le dije yo, mejor haz lo que yo te digo. Yo les pago por un viaje. Pero la Paulita insistió, se fue a Valparaíso, hinchó al capitán de la goleta hasta que la autorizó, la única que autorizó. Ellos a propósito se casaban en enero, febrero y se iban a una beca a Australia. Yo dije, antes que se vayan a Australia yo les pago, pero no vayan a trabajar. ¿Qué vas a ir a trabajar ahí? No, papá, yo quiero estar allá, yo quiero ir, me interesa el proyecto que están haciendo y yo quiero estar allá. Y así llegó a Juan Fernández, Paulita. ¿Qué recomendaciones? Porque esto es más grave. Yo entonces insisto que esto no es, teóricamente hablando, aquí ya no hubo tsunami. Perrito, aguanta. ¿Pero qué otras recomendaciones? Que pueden haber réplicas y que Sí. si ven algún tipo, en una réplica más importante, las personas que viven en sectores marítimos, están todas, las ciudades ya prácticamente las tenemos todas señalizadas. Nosotros enviamos la alerta de tsunami enseguida y esto es un problema general, yo pienso que es un problema de la mentalidad. Paula dormía. Su padre, que estaba en Tongoy, no sintió el estremecimiento de la tierra, sin embargo fue alertado para poder reaccionar. El epicentro del terremoto estaba en línea recta a Juan Fernández. Solicita información respecto a Juan Fernández. Con respecto a Juan Fernández y tal como fue informado hace unos minutos atrás, la variación del nivel del mar no excedería los aproximadamente 20 centímetros con respecto al nivel normal de marea, cambio. Con la escasa información que había, Andrés Ayerdi hizo cálculos y supo que en solo 25 minutos la ola podía llegar hasta su hija. Lo único que yo te pido, le decía a la Paulita, sube 20 metros. Hazme caso, sube 20 metros. Nosotros comprobamos que el CHO avisó y que la alerta de tsunami estuvo 1 hora 5 minutos arriba en el aire.
pero que no fue interpretada por la ONEMI, por lo tanto, al no ser interpretada, no se supo. Es más, a la señora Bachelet no le informaron sobre esa alerta de tsunami. Ella no fue informada, sino hasta después. Ella siempre escuchó que no. Yo estuve 6 horas hablando con ellos y le llevé toda la información. Yo estuve hablando hasta 4 minutos antes que llegara el tsunami con la Paula. Y ella hasta el último minuto, al final como me dejó como tranquilo que iban a hacerlo. Y yo poco menos que corté para que lo hicieran en el fondo. Yo, claro. Y bueno, ella fue la última a salir de la cabaña, se le tuvieron que devolver para buscar su máquina, su bolso, sus carnets, sus cosas. Y ahí partió otra etapa que la seguí paso a paso. Y bueno, lamentablemente la pescó la punta de la ola. Una hora después del impacto, las autoridades comenzaron a llegar al ONEMI. El primero fue el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien debió hacer frente a la inquietud de la prensa que necesitaba informar al país. Al escuchar el contacto radial, queda claro que la información que se le entregó era incorrecta. Todo riesgo de tsunami en las costas chilenas, particularmente en las regiones en donde ha habido una intensidad mayor. Eso es muy tranquilizador para la gente que vive en las zonas costeras. La verdad es que la información que se tuvo en las horas iniciales, posteriores al terremoto, no permitieron tomar decisiones distintas a las que se tomaron. Hasta cerca de las 6 de la mañana, toda la información que en la ONEMI se recibía daba cuenta de las comunicaciones radiales desde el CHOA que descartaban la ocurrencia de un tsunami. Después de eso, la canceló el director del CHOA que llegó a hacerse. Él estaba de vacaciones y llegó a hacerse cargo, y al hacerse cargo él suspendió y dio de baja la alerta porque sus instrumentos no le mostraban. El problema es que los instrumentos ya habían muerto producto de las olas. En contacto con las autoridades respectivas, señaló, insistió reiteradamente en el sentido de que no hay ninguna amenaza ni peligro de tsunami a raíz del violento sismo que ha afectado gran parte de la zona central y sur del país. Así que Luis Benítez, gracias, y están los micrófonos de festival abiertos para cualquier inquietud que tengan ustedes para comunicarlo a la comunidad. Muy amable. Solo que el almirante me acaba de llamar hace 9 minutos para reiterar la calma por el tsunami, no solo aquí, sino que también en la zona central, de manera que la medida que se acaba de tener que existe, no hay peligro de tsunami ni aquí, ni en la zona central del Valparaíso, postal del litoral central. Aquí estamos en la cagadita del terremoto de 8.5 aquí en Concepción y Talcahuano. Para que ustedes vean, hacia allá está el mar. Pero esta wea parece mar ahora. Mira, se llevó la reja, el poste, la gaviota. Para allá está la camisenda cagada, mire aquí. Se llevó la reja. Tras el primer minuto del terremoto, los penquistas veían con horror cómo se desplazaban 14 pisos del símbolo de los edificios modernos a los pies del Biobío. Un cementerio para 8 personas que pagaron por la ilusión de una construcción a toda prueba. También en los edificios del Cerro O'Higgins de la ciudad de Constitución, 8 personas morían sepultadas entre los escombros. Pero a la gente que yo conocí y que falleció y que yo nunca más voy a ver, ¿de qué forma se puede pagar?
Santiago, la señora Elvita se salvó gracias a esta mesa. Llevaba apenas 2 meses en el primer piso del edificio donde están en Maipú, que compró al contado con los ahorros de toda una vida. Y ahí esperé ir rezando hasta que terminara. Si es que terminaba, porque yo ya veía los 4 pisos en mi mesa y por ende yo como estampilla debajo. Sentía gritar aquí, pero no se veían ni las manos, oscuro total. Ahora alrededor de las 8 va a haber helicóptero para que nos podamos distribuir a, yo diría, a la sexta. Un poquito más tarde, le explico por qué, porque no se puede llegar a Pudahuel. Ninguno de nosotros puede llegar a Pudahuel. Pero si los helicópteros pueden llegar al Parque O'Higgins. Sí, pero están tratando, hay que sacar los pilotos a Pudahuel. Lo único que le digo es que nos dé un poquito más de tiempo. ¿Por qué tienen que ir a Pudahuel? Porque los pilotos no duermen. Pero los pilotos... claro, no hay nadie allá. Exactamente. Nadie, ¿Ya? Sí, yo pensé que el helicóptero va a buscar los pilotos, eso es imposible. No, nunca tanta tecnología. Nunca tanta tecnología. No podemos enfrentar cualquier cosa. ¿Cómo llegaron los pilotos en helicóptero? Entonces, la idea ¿dónde está el piloto? Como dice la película, claro, sí. La explicación que me dieron para el atraso en el primer helicóptero es la siguiente. La Fuerza Aérea de Chile tiene su dotación de helicópteros, bueno, en todo Chile, pero el grupo principal de helicópteros es el grupo helicópteros número 9, que funciona en la base aérea de Pudahuel. ¿Ok? Pero esa base aérea es nueva, porque antes este grupo funcionaba en Cerrillo. Entonces, están los helicópteros ahí, pero no estaban las tripulaciones durmiendo, porque a la fecha no había espacio para tripulaciones durmiendo. Dime una hora más. Las 9, un poco tarde. ¿Pero qué pasa? ¿En qué momento están las carreteras destrozadas de aquí al aeropuerto que tenga que demorarse 2 horas más o 3 horas más? Pero es que yo pedí a las 5 de la mañana el helicóptero. Cuando las olas ya habían arrasado varios poblados, una presidenta evidentemente nerviosa se paseaba por Lonemi intentando que algún funcionario le entregara información concreta. ¿Cuál es mi dificultad, mi problema en general? Y por eso me gustaría que estuviera alguien de la Armada aquí. O sea, si es que hubo un tsunami en Juan Fernández, a pesar de que la Armada dice que no hay riesgo de tsunami, tenemos que estar súper alerta, porque si nosotros le estamos diciendo a la población que estén tranquilos, que no hay tsunami, pero también nos dijeron que en Juan Fernández no pasaba nada, que había subido 18 centímetros el mar y que había bajado 2 y que estaba todo tranquilito. Y la información que tenemos por varias fuentes es que no es tan así. Entonces, me preocupa lo que nosotros transmitamos a la población, ¿ah? ¿Qué instrucción le damos? Porque si nosotros le damos la información de que no hay riesgo y pasa algo, sería una responsabilidad tremenda. La presidenta, no sé cómo, recibí información de Juan Fernández que había olas enormes. Y cuando chequeó con el CHOA, le dijeron que no eran olas, eran 18 centímetros. O sea, ¿cómo tú puedes tomar una decisión con esa información de ese tipo? Entonces yo creo que el coraje que tuvo ella fue enfrentarse a los chilenos a través de ustedes y decir, bueno, la información oficial me dice que no hay maremoto, pero otra información me dice que hay. En consecuencia, cuídense, para decirlo fácil. Allá, mira cómo va el mar, mira el mar, mira allá, en la cancha. Dios mío, mira. Tras el mensaje, muchos decidieron bajar de los cerros, pero una segunda y una tercera ola terminarían por devastar lo poco que quedaba en pie, agregando más muertes y destrucción. Ahora, ¿usted conoce la información de Juan Fernández? Se supone que la mitad del pueblo fue afectada por un oleaje grande, llamémoslo así, porque no tenemos la información tsunami, por decirlo así. Aunque cueste creerlo, tal nivel de confusión ocurría cerca de las 8 de la mañana. Momentos en los que Ismael se armaba de valor para poder enfrentarse con la búsqueda del cuerpo de su novia Paula. Más adelante sabremos qué pasó con la dolorosa tarea. La osadía de esta pequeña de entonces 12 años permitió que mucha gente que estaba durmiendo
lograr anticipar que algo se venía. No importó que el gong fuera pesado o que no supiera cómo dar la alarma, ella se atrevió. Escasos minutos que salvaron a muchos de quedar bajo tierra o bajo el agua. Parece que 2 eran para incendio o 2 para tsunami. Es que yo me acuerdo que eran 2, parece para... 2 más con la alerta era tsunami. Y como nunca ha tocado la alerta a los marinos, nunca cacharon si era fuego o era tsunami. ¿Lo tocaste muchas veces? Como 5 veces los toqué. Y ya me fui para arriba. Si yo la cosa que quería es que despertara a la gente, que la avisara cuando llegamos arriba, yo les gritaba que se despertaban, mi mamá igual gritaban que se despertaban las personas. Y ahí empezaron a salir las personas. Las siguientes imágenes y testimonios fueron registrados hace un año. Es la historia de la familia Gutiérrez, a quienes visitamos pocos días después del terremoto y tsunami. Más adelante les contaremos en detalle cómo vive hoy esta familia. Esta es la historia de Emilito y su abuelo, a la que le hicimos seguimiento. Cuando el mar se acercaba, la familia se dividió en 2 botes. En uno se subieron los papás de Emilito y su abuela, en el otro el niño de 4 años y su abuelo. Y yo iba a saltar en el otro bote, en el que se rompió la cuerda y no alcancé a saltar. ¿También te ahogado? Sí, también me he ahogado porque yo no sé nada. ¿Cómo fue lo que viste? Un temblor nomás. Yo vi un crujir como cuando truena, pero en la agua, tronar. Y de ahí una ola, pero con espuma, como lo que se ve allá, pero más fuerte, algo por el sauce. Pero primero fue corriente, tipo. Primero subí al río con espuma y con corriente, y luego vino el tumbo al tiro. Luego chupó la mar y trajo el otro tumbo. Y lo íbamos con la corriente y todo, porque soltarse y justo ya una boya. En esa llenada empezamos a nadar hacia la orilla, pero no avanzábamos, estuvimos como una hora, estaríamos en el agua nadando, llegando a la orilla. Siempre pensando en que mi hijo estaba más allá. Siempre pensando en que el Emilio... Entonces el Emilio le gritaba, Emilito, Emilito, y peleaba con la mar el Emilio. Dice, no me vaya a ganar, no me vaya a llevar, le decía. Pero siempre pensando que el Emilio, porque nunca... Cuando cortó la soga, la corriente, nosotros pensamos, mi suegro y yo, andar el motor, y más allá tienen que haber partido, como iban como 10 minutos, 8 minutos antes que nosotros, el bote avanza, po. Pero nunca le partió el motor, po. Todo esto lo recorrimos con los bomberos, con perros, todo está lleno de ramas. Es tan chiquitito, mire como no entra, ¿no? Tiene 4 años. Ya ni pienso, yo quiero puro encontrarlo, ¿no? Aquí se sentaba él, aquí se sentaba en el asiento de él. Siempre trabajaba conmigo, se sentaba aquí, por eso puse este asiento yo. A veces la Sofía tenía que hacer, siempre andaba conmigo, no, me quedo aquí, no, para mami, sí. Yo sé que anda aquí conmigo ahora, po. Aquí lo tengo yo. Rápidamente el mar devolvió al abuelo de Emilito sin vida. Más adelante veremos qué pasó con la búsqueda del cuerpo del pequeño de 4 años, el único hijo de los Gutiérrez Monsalve. ¿Cómo era el Emilio, chico? Era muy inteligente, era demasiado inteligente. Me dijo que se iba a morir un mes antes. Al sur, en el puerto de Talcahuano, Asmar, los astilleros y maestranzas de la Armada fueron el barómetro de la ira de la naturaleza. El tramo de 100 metros de agua que se ve a mi espalda era en realidad una calle.
destruida por la fuerza del agua y del terremoto. De hecho, la superficie de esta vía bajó aproximadamente 1 metro. Aquí quedaron varadas esta grúa flotante y un mercante. La fuerza del maremoto fue tal que destruyó toda esta instalación. El desastre se produjo un día antes del broche final de un sueño de la Armada y el mundo científico, el buque oceanográfico Cabo de Hornos. Preparándonos también ese día, porque el día sábado nosotros en la noche hacíamos el lanzamiento de un buque científico oceanográfico para la Armada de Chile, cuya madrina iba a ser la entonces presidenta de la República, Michelle Bachelet. Yo lo pido por favorcito, se lo pido a la presidenta, al ministro de Defensa, de que realmente la realidad que ellos están informando a nivel país no es la que estamos viviendo aquí. Los delincuentes se han tomado la ciudad, que manden efectivo, seguridad necesitamos. El agua, los alimentos pueden esperar, ya no le tenemos miedo a los temblores, le tenemos miedo a los delincuentes. Por favor, que pongan mano dura, si tienen que matar, que maten, pero esto es ya el caos. Los pido llorando, por favor. Alcalde, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Qué está pasando ahora? Caótica. La gente se ha tomado, la gente ha decidido organizarse, están haciendo barricadas en sus poblaciones. En estos momentos, en todos los sectores hay barricadas, en todos los sectores de Hualpén, de Gran Concepción. La gente le tiene miedo a las turbas que andan. No hay presencia militar ni presencia de carabineros. Han sido sobrepasados, que manden efectivo de diferentes partes del país para que puedan realmente tomar decisiones. La autoridad regional está sobrepasada, totalmente sobrepasada. Los gobiernos locales ya no damos abasto. Se nos ha terminado todo. Por favor, se los suplico. Mientras en Talcahuano y Concepción despertaban lamentando muertos, se desarrollaba una réplica aún más desoladora. Un remesón social que llevó a hordas de personas no solo a desvalijar supermercados y centros comerciales, sino las casas de sus propios vecinos. Esto es casi una guerra civil si no se ponen cartas en el asunto. Nosotros, lamentablemente, si ustedes vuelven a la noche y ven, estamos todos armados y dispuestos a defender nuestras familias, a costa de lo que sea. Yo prefiero irme preso por matar a alguien que alguien toque a uno de mis hijos. ¿No se puede? No, señora, esto es un robo. Es un robo. Eso es un robo, señora. Deja las cosas adentro, por favor. Que sacáramos lo que no necesitamos. ¿Quién le dijo? La persona que estaba aquí. ¿Quién le dijo? Una niña demonia. Este hombre no es un militar, sino un vecino común y corriente que, al igual que muchos otros, decidió armarse y cuidar lo suyo. En algunas comunas, como Chiguayante, no les quedó otra que organizarse con palos y barricadas. Anoche a las 3:30 de la mañana haciendo guardia aquí con armas junto a mis vecinos que se encuentran aquí y toda la gente de ese sector también. A las 3:30 llegaron 3 policías de investigación del PDI con miedo a meterse aquí porque habían turbas por allá y turbas por acá. Esto es más terrible que el terremoto. Lo que nos ha dado la autoridad, lo que nos ha dado el gobierno, ha sido un terremoto más terrible que el 8,7 que creo que fue. Este ha sido un terremoto grado 10. La situación era prácticamente indescriptible. Había un número indeterminado de la población que se había volcado al saqueo, al pillaje, como consecuencia del terremoto y el posterior maremoto. Las fuerzas policiales estaban absolutamente sobrepasadas en ese instante y naturalmente los derechos ciudadanos estaban conculcados y había una clara dificultad para que se llevaran a efecto los fines del Estado. También en Santiago los pobladores desafiaban a la policía para sacar provecho del momento. Casi un día y medio después tardó el gobierno en reaccionar y declarar estado de catástrofe para las regiones del Maule y el Biobío. Se llegó a afirmar que por consideraciones políticas, los militares no salían a contener los desbordes. Es que no saben. Por un impacto político. No, el punto es que no saben cómo fueron las cosas. Entonces, yo, primero me da rabia, ahora me da indiferente porque como alguien que opina sin saber. Te pongo un ejemplo. Había muy pocos soldados en las calles de Concepción. Tengo que explicar yo que si el terremoto hubiera sido el 1 de diciembre, el general Ramírez en vez de tener 300 tenía 1000. Hay que explicarlo.
La búsqueda de responsables se ha extendido durante todo el año con investigaciones tanto en la Cámara de Diputados, la Fiscalía Occidente y un sumario técnico del propio Ochoa. Bueno, nosotros siempre supusimos evidentemente que la alerta estaba dada. O sea, yo no puedo preguntarle a la ONEMI, por ahí había una pregunta, oiga, ¿usted dio la alerta? ¿Usted cumplió con su deber? ¿Usted está informando? ¿Se activó el plan de protección civil? Yo le entrego información sobre tsunami y cada organismo debe cumplir su tarea. El desastre desmembró la historia familiar de Emilio y Sofía. ¿Se paró tu marido? Ale fue. ¿Qué le pasó? Debe estar mal. ¿Han conversado los dos de esto? ¿Por qué? Que no hay palabras. Los estamos callados, no levantamos. Conversamos con la demás gente, entre nosotros no hemos hablado. ¿Por qué le pasa eso? ¿Y te hace falta? Estamos los dos con el mismo dolor. ¿Te hace falta hablar con él? Digo, el mismo dolor los dos, entonces, ¿qué podemos conversar? Fui informado que no había tsunami, que la alerta de tsunami había sido cancelada hacía 5 minutos. Y obviamente que me relajé un poco a contar de las 5:05. Por eso cuando yo llego a la coordinación, a mí también me afectó la asesoría que afectó a lo mejor a la presidenta y que afectó a otra persona. Indudablemente que nosotros reconocemos la culpa del Ochoa de haber levantado la alerta, que eso indudablemente que constituyó no solamente una mala asesoría a la presidenta en la toma de sus decisiones, sino que para este almirante que también les está hablando, también. Ayer una repartición de la Armada cometió un error. Lo que se dio en la costa entre la sexta y la novena región es maremoto aquí y en Burundi. Y hubo un error. Afortunadamente, cuando se produce la evaluación, se activa el sistema que esta propia unidad, que se llama CHOA, con las capitanías de puerto y con los retenes de carabineros, con todo el borde costero. Eso ayudó a salvar centenares y si no miles de personas. Todo eso es lo que tira el mar. La realidad es que hubo, lo único que le voy a decir, hubo una información de tal nivel de imprecisión, ambigüedad, que a nadie le permite tomar una decisión. El informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados es concluyente. La ONEMI cometió el error de no asumir que la instrucción formal entregada por el Ochoa, único organismo habilitado para hacerlo, era completamente incuestionable, señalando con toda claridad la probable ocurrencia de tsunami en nuestras costas. No intentó entonces comunicar dicho llamado de alerta a las distintas autoridades para que dispusieran las medidas necesarias. Existieron en ese minuto dos grandes problemas y yo creo que a Carmen Fernández le hicieron cometer graves errores. El primero, ella jura que compró un sistema que iba a funcionar bajo todo el punto de vista, que no le funcionó. Ella misma lo reconoce, que compró un paquete de comunicaciones que no le funcionó. Y segundo, todas las fichas fueron puestas en los celulares y el celular se cayó. A casi un año del inicio de la investigación, la fiscal del Ministerio Público, Solange Huerta, lleva más de 800 personas interrogadas. Se cumple un año desde que los Gutiérrez Monsalve perdieron a su único hijo Emilio, de 4 años. Su sensación de desamparo no cesa. Ya perdimos la esperanza de encontrar a mi hijo, ya anduve como 9 veces buscándolo todos los días. Ya no lo encontré nada, se lo entregamos a Dios. No tienen trabajo y les quitarán el terreno donde instalaron la media agua que les entregó la municipalidad. Pero la pareja sigue en pie y hoy con más fuerza gracias a esta pequeña de solo 3 meses a quien bautizaron como Emilia. ¿En qué momento ya decían dejarle para
Hace poco, ¿no? Pues hace como un mes atrás, ¿no? Pero siempre andaba buscando, que yo mismo ando en bote y ando viendo siempre. Cualquier cosa me acerco al tiro. Y si no es mi hijo, debe ser otra persona. ¿Cómo poder salir adelante siendo que la vida de nosotros era diferente a la de los demás? Los demás estaban formando su hogar, ya estaban trabajando con un sueldo, mire, todavía no reciben sueldo mensual. La diferencia de nosotros esa es grande porque nosotros fuimos golpeados por todos lados de la vida. Esto lo tiene en deuda. Nosotros teníamos deudas que quedaron en el mes de febrero impagas y de ahí no hubo cómo poder volver a pagarlas. Ha sido difícil. Fuerte. De repente me dan ganas de gritar solo ahí. Llamarlo donde está botado por ahí. Hasta los hombres lloran, pero yo no lloro de cobarde porque lloro por mi hijo. Yo quiero hoy día que me den respuesta aquí lo que se ha hecho. ¿Están funcionando los sensores satelitales para que se avise cuando hay una subida de mar? ¿O se van a seguir diciéndole cera como la dijo la señora Bachelet? No, si subió un poquitito la marea de Juan Fernández. Y rato después se demuestra que había arrasado una ola de cerca de 15-20 metros y murieron muchas personas. Especialistas de la ONU elaboraron un informe que reprueba al país en el manejo de los desastres. La ONEMI recibió bien las críticas y el gobierno adoptó medidas. De hecho, recientemente se firmó el proyecto de ley que busca modernizar ese organismo y crear la Agencia Nacional de Emergencia y Protección Civil. Y en ese sentido creo que transcurrido un año, tener toda la oficina en zona de seguridad, haber sacado las oficinas que estaban en zona de inundación, haber reincorporado a los radioaficionados, haber sacado de bodega los teléfonos satelitales, haber podido garantizar el funcionamiento de las 24 horas, haber revisado nuestros protocolos con el CHOA, evidentemente son muy buenas señales. Nosotros hemos implementado una serie de nuevos sistemas de instrumental, tanto para medir el nivel del mar, con una mayor frecuencia, más equipos, teníamos 20, tenemos hoy día funcionando 27 y vamos a llegar a 33. Da gusto saber, porque tú, la ONEMI se compró equipos de radio nuevos, tienen equipos de respaldo, tienen, ¿cómo se llama? Tienen una cosa que antes no tenían. Hoy día tienen la humildad de aceptar ayuda de alguien de afuera, que antiguamente no la tenían. La soberbia era demasiado. O sea, nosotros dominamos la emergencia, nosotros somos los expertos en emergencia, nosotros vamos a solucionar la emergencia. Y que hemos mostrado que no era así. Pero pese a los esfuerzos, ¿realmente estamos preparados? ¿Qué debería cambiar? Hay que destacar que las señaléticas anti-tsunami o que te indican que estás en zona de peligro no son suficientes para entender y comprender y manejar el riesgo. En rigor es como tapar la luz del sol con un dedo, porque educar es un trabajo permanente para que nuestras comunidades estén preparadas ante futuros eventos que podrían ocurrir en cualquier momento. No podemos permitir que, por ejemplo, turistas que no son de las costas de Chile o incluso chilenos que no son de la costa no sepan qué hacer porque no son del lugar. Las evacuaciones que se han hecho son inorgánicas, absurdas y mal hechas. En la evacuación del día 11, del día del cambio de mando, se vieron jeeps cruzando la Plaza Vergara y se vieron jeeps tratando de atravesar los bandejones y quedando trancados, colgados de ambas ruedas y bajando a la gente a seguir arrancando a pie mientras impedían que el resto circulara. Trabazones de vehículos enormes. Si hubiera habido tsunami, habrían todos muertos ahogados dentro de sus autos. ¡Vamos bien! Yo preguntaría, si este país quedara una semana sin luz, ¿qué pasaría? Yo invito a pensar a los gobernantes, los profesionales lo sabemos, yo soy ingeniero eléctrico. Lo que pasó en Concepción se multiplicaría por muchas cosas más.
Y las muertes no sería el 2%, serían muchísimos muertos, sin refrigeración, con caos sanitario. Señores, preocúpense. No estaban preparados y ojo, seguimos sin estarlo. Así de claro, seguimos sin estarlo hasta que completemos un plan de acción nacional para esto. La tranquila actitud de Paula Ayerdi representó en su momento el sentir de miles de chilenos que depositaron su fe en las autoridades. Yo hice un protocolo dentro de mi desesperación de cómo esta cuestión me di cuenta de que no funcionaba como yo pensaba que funcionaba y como yo le había enseñado a mi hija, a quien le hice creer en las instituciones, y ella murió por creer en las instituciones, porque me dijo que era una laraco cuando la llamaba diciéndole sube 20 metros por favor, nada más. Y me dijo, papá, papito, me decía, tranquilízate, no va a pasar nada. Murió por creer en las instituciones. Yo creo que alguien se haga cargo como gobierno. Si en este país los ciudadanos no podemos creer en las instituciones, se produce el caos. El mar finalmente devolvió a la isla el cuerpo de la bióloga que fue encontrado por su novio Ismael. Amigos y familiares decidieron despedirse en forma alegre, tal como a ella le habría gustado. En Tongoy hay como una península, una puntita, y ahí en un punto clave el Isma, que es buzo también, junto con un primo de la Poli, pescaron el ánfora, que era orgánica, era de arena, y fueron a dejar la ceniza abajo como de una cuevita que había, con una cruz que mandaron a hacer de acero. Perdí casa, perdí todo. Entonces, hoy en día, todo lo que de la vida me dé lo voy a disfrutar. Hola, Jorge. Hasta lo más insignificante lo voy a disfrutar. Gastar los tiempos para... No, pero ¿dónde está? ¿Está en el futuro? ¿Cómo lo vamos a seguir acorriendo? Ah, ya, entonces yo voy a estar aquí en Prieto. Hay que disfrutar. La gente que disfruta su familia. Ah, ya. Sus cosas, su cama. ¿Cuántas veces uno se levanta con la maña y dice, ay, que aquí, que allá? Son cosas tan insignificantes. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.